Yo quiero que rápidamente, mira, nos queda media hora, vamos a desarrollar algo aquí. Yo quiero que abras tu Biblia, por favor, en el segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 13. Es una historia que si usted lee Biblia, usted ya la leyó. Solo vamos a leer unos versículos. Quiero explicarte algo súper rápido, súper rápido. Entonces, segundo libro de Reyes, capítulo 13, ¿lo encontró? El verso 14 dice lo siguiente: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de la que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y una saeta y unas saetas. Tomó él entonces un arco y una saeta. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Solo hasta allí. La historia es un poquito más larga, pero quiero leer esto nada más. Quiero que entiendas algo. Dice la palabra de Dios que el profeta Eliseo estaba enfermo de la enfermedad con la que murió. No se nos dice cuál era la enfermedad, pero sí se calcula que la edad aproximada del profeta en este momento era de 75-80 años. Ya era un hombre, para nosotros un hombre mayor. En esa época no era tan viejo, pero ya tenía casi 80 años. Entonces el profeta estaba en su cama, en su lecho de muerte, estaba enfermo de la enfermedad con la que murió, dice la palabra de Dios. Y entonces ocurre algo interesante. El rey, dice la Biblia en el verso 14, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel, su gente de a caballo. El rey vivía, porque así marcaba la tradición, que los reyes tendrían que vivir en alturas. Entonces desde sus terrazas, desde sus palcos, ellos podían contemplar toda la ciudad que gobernaban. Entonces el rey vivía en un lugar alto y desde allí contemplaba toda la ciudad de Israel. Cuando el rey agota todas sus tácticas y técnicas militares, cuando el rey ve vencida toda su capacidad y toda su habilidad para pelear contra Siria, entonces el rey corre a la casa del profeta Eliseo. Y el rey entra, y la Biblia dice cómo lo hace. Y el rey entra, descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Quiero que entiendas esto, la forma en la que el rey entra. Él entra mal, él entra preocupado, él entra llorando, pero en su boca había una declaración, y la declaración era nada más ni nada menos que una desesperación. Y él dice: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Usa las mismas palabras que usó una vez Eliseo cuando estaba frente a una situación angustiante. Entonces en Segunda de Reyes, en el capítulo 2, en el verso 12, se menciona que el profeta Eliseo usa las mismas palabras frente a Elías, estando Eliseo en una situación angustiante.
Cuando Eliseo entró en angustia, alzó su voz y dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Esto no solamente denotaba respeto, sino también denotaba dependencia. Lo que el profeta Eliseo en sus inicios y en su formación le estaba diciendo a Elías frente a una situación angustiante era: yo te respeto, pero yo dependo de ti, yo necesito de ti. Entonces, cuando el rey, muchos años después, el profeta ya estaba culminando su carrera, el profeta Eliseo, el rey entra con el mismo grito de angustia y desesperanza. Y eso inmediatamente conectó al profeta, que estaba en su lecho de muerte, con una realidad que él también había vivido. Entonces, si hay algo que nos motiva a reaccionar, si hay algo que nos pone en pie y que nos mueve, es cuando los sucesos que le acontecen a otros, primeramente han sido vividos por nosotros. Porque es difícil que nosotros podamos accionar en defensa de alguien a quien no logramos entender. La palabra empatía es algo que se ha venido usando por muchos años, y la palabra, por muchos meses este año, la palabra empatía siempre se ha dicho que es ponerse en el zapato del otro. Pero en realidad no es eso, sino los que estudian neurociencia dicen que empatía quiere decir sentir lo que el otro está sintiendo. Entonces, cuando yo intento ponerme en tu zapato, pero no siento lo que tú sientes, a mí no se me mueve un pelo, ¿verdad? El problema es cuando yo entro en conexiones contigo, porque tu experiencia me recuerda una experiencia que yo ya he vivido. Entonces se pone en movimiento toda una fuerza voluntaria interna que hará que tú te levantes para defender a aquel que está pasando lo que tú estás viviendo. Por eso, cuando el rey entra, el rey pudo haber entrado de otra forma. Él era el rey. Él podía haber entrado con orden, con ímpetu. Sin embargo, entró llorando. Esto ya denota angustia. Ya nos habla de desesperación. Ya nos habla de armas y estrategias vencidas. El rey ya estaba en el suelo. Y entonces el rey entra y su grito de desesperación fue: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y eso despertó en el profeta Eliseo la vieja sensación de una experiencia que él ya había vivido. Y entonces Eliseo, dejando su lecho de muerte, dice la palabra de Dios, que acciona proféticamente en defensa no solo del rey, sino de toda la nación de Israel. Señores, yo estoy convencido de que los actos y acciones proféticas se vuelven vitales, se vuelven reales y se vuelven altamente efectivos cuando en ti hay lo que la ciencia le llama empatía, cuando en ti se dispara una experiencia que ya has vivido, cuando tú te metes en una casa y reconoces el dolor de esa casa, cuando tú te metes en un territorio y dices: yo estuve como ellos, en la misma cárcel, en la misma prisión, en la misma angustia, en la misma desesperanza. Dice la Biblia que el profeta Eliseo se olvidó por un momento que estaba herido de muerte, se olvidó que la muerte estaba golpeando su cuerpo, él se olvidó que estaba enfermo. Hubo un disparador dentro de él que lo conectó con el clamor del rey, y el profeta se olvidó de su dolor y corrió en ayuda de toda una nación. Señores, tú y yo nos volvemos altamente efectivos para el territorio donde estamos parados. Podemos hacer retroceder hordas infernales, podemos detener el ímpetu del ejército, todo lo que se alce o venga en contra, pero cuando dentro tuyo se dispara algo que te conecta con la necesidad del otro, que te conecta con el dolor del otro, porque entre tanto que no nos duela, difícilmente nos volvemos efectivos. ¿Está acá? Amén. ¿Se entiende, verdad? El profeta reacciona. Mira, dice la Biblia que él se olvida de su dolor. No lo dice, lo digo yo, pero se entiende eso.
Se olvida de su dolor. Él estaba enfermo. El verso 14 dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Mira, él estaba enfermo de la misma enfermedad que días después lo llevó a la muerte. Pero antes de morir, algo en él lo conectó con el dolor que otros estaban viviendo. Y eso lo llevó a olvidarse de su dolor y de su problema. Cuando tú antepones tu necesidad por sobre la del otro, entonces tú no eres altamente efectivo. Porque hay cosas que a nosotros no nos duelen, que no nos suceden, que no nos pasan. Señores, en la Biblia no existe ningún éxito alcanzado por el pueblo de Dios que no vincule la oración primero. No existe. Entonces, esto no es magia, esto es oración. Entonces, la oración es la que provoca que las tinieblas retrocedan, que el pueblo entre en victoria. Entonces, tú puedes ponerle a lo que hoy nos pasó como argentinos, que nos impusieron una ley de muerte y de destrucción. Tú puedes decir la culpa es de aquel, la culpa es del otro, pero hagamos un mea culpa, miremos para adelante y reconozcamos que nos faltó oración, que nos faltó ponernos en la brecha, que nos faltó clamar, orar, golpear, enfrentar al diablo y decirle que no iba a entrar. Porque la Biblia no conecta ningún éxito o la desconecta de la oración. Todos los éxitos que figuran en la Biblia fueron la consecuencia de un hombre o una mujer que oró primero. Por eso la oración, dice la Biblia, la oración del justo puede mucho. Mira, cuando dice del justo, no dice del que tiene fuego, del profeta, del que está bien, del que tiene plata y la heladera llena. Dice del justo. Eso quiere decir que si tú has sido justificado, pero estás en problema, tu oración también es escuchada. Quiere decir que si tú estás pasando una situación difícil, pero oras a Dios, Dios te mira como un justo y alzará su voz para responder sobre ti. Tienes que entender esto. Por eso, rápidamente, ya la hora se nos fue. Solamente quiero mencionarte algo. ¿Quién lo movió al profeta? ¿Quién lo movió? Estaba en su lecho de muerte. Días después muere, porque la Biblia lo dice. Yo me imagino que estaba envuelto en dolor. Me imagino que la enfermedad con la que él murió le generaba dolor. Sin embargo, dejó su dolor porque se conectó con el dolor de otro. Algo le recordó, algo se detonó dentro de él que lo conectó con la necesidad de otro. Se volvió la respuesta, se volvió la esperanza. Dice la palabra de Dios que el rey ingresó a la habitación del profeta gritando, Padre mío, Padre mío. Y el profeta recordó que alguna vez él vivió una situación angustiante. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 12, se menciona. Cuando Elías fue llevado en un carro arriba, Eliseo entró en una angustia tan fuerte que empezó a gritar, Padre mío, Padre mío. Y aquel rey estaba usando las mismas palabras. Y entonces algo se despertó y se detonó en el corazón del profeta, movilizando sus dolores presentes y conectándolo con cosas pasadas que lo activaron para luchar por toda su nación. Entonces, cuando tú dejas de lado tus problemas temporales, pasajeros, cuando tú dejas de lado tu situación actual, cuando dentro tuyo se dispara un recuerdo que te conecta con la miseria que otros están viviendo, entonces ahí nos volvemos efectivos, ahí nos levantamos y ahí es donde le decimos a Dios, cuenta conmigo, me duele, claro que me duele, pero cuenta conmigo, yo voy a ir. Claro, yo no la estoy pasando bien, pero cuenta conmigo, yo iré por aquellos que hoy no te conocen, que hoy la están pasando mal, porque su necesidad me recuerda que un día yo estuve allí y Dios me sacó de esa ruina, Dios me sacó de la miseria, Dios rompió las cadenas sobre mí, pero algo dentro mío todavía recuerda que un día estuve preso y Jesús me ha hecho libre, un día estuve mal y Él cambió mi lamento en alegría. Por eso dejo mi dolor y corro detrás del que la está pasando mal, porque algo dentro mío me dice, si yo salí, ellos también pueden.
también lo hará con ellos. Y yo seré la esperanza para esa gente. Apláudale a Jesús allí con todas sus fuerzas. Dice la Biblia, dice el rey, dijo, Padre mío, entró llorando, ¿verdad? Eso dice la Biblia, entró llorando y dijo, Padre mío, carros de Israel, su gente de a caballo. Y eso generó algo en el profeta. Entonces dice la Biblia, verso 15, y le dijo Eliseo, toma un arco y una saeta. El profeta tenía en su habitación todas las herramientas proféticas que generalmente un profeta usa. Entonces inmediatamente el profeta se incorporó de su cama, dejó su dolor, dejó su tragedia, dejó su llanto, su miseria, se conectó con el problema de otros, inmediatamente acciona proféticamente. No se echó a llorar, sino que hizo uso de lo que él tenía para poder actuar en la necesidad del otro. No se echó a llorar, no se jaló los cabellos, no dijo vení, sentate, charlemos. Inmediatamente accionó. Dice la palabra de Dios que él hizo esto. Entonces yo anoté algunas cosas. Cuando todas las estrategias del hombre fallan, Dios sigue siendo la mejor opción. Por eso es que el profeta, o por eso es que el rey falla militarmente, falla políticamente, no logra hacer acuerdos con Siria, no logra frenar la ferocidad de Siria, no logra detener las hordas del ejército de Siria que venía ferozmente a destruir a Israel. Fracasa políticamente, fracasa militarmente, y entonces el rey en su desesperación corre a la casa del profeta, porque el rey entendió que cuando las estrategias de los hombres fallan, Dios sigue siendo la mejor opción de defensa. Dios sigue la mejor opción, sigue siendo la mejor opción para tu vida, para tu casa, para tu familia. Mira, tú puedes utilizar las herramientas que quieras, puedes usar tus estrategias, tus habilidades, tus capacidades, tus métodos, tus tradiciones, todo lo que quiera, pero llega un momento en el que todo eso es vencido y es burlado. Llega un momento en el que todo eso cae y Dios sigue sentado en su trono, esperando que usted y yo corramos a Él, porque Él sigue siendo la mejor opción de defensa. Eso es lo que estaba experimentando el rey aquí. Eso es lo que el rey estaba viviendo. Cuando el rey entra llorando, el rey entró llorando, desesperado, a los gritos. El rey estaba poniendo al descubierto que militarmente había fracasado, que políticamente había fracasado, que como rey no era garantía para su pueblo. Y allí es donde entra en juego el profeta. Dios seguía siendo la mejor opción. Era la última, pero era la mejor. El rey usó sus estrategias, sus habilidades, sus capacidades y no logró nada. Dios sigue siendo la mejor opción. Eso es lo que tú tienes que decirle a todos. Eso es lo que tú tienes que decirte a ti todos los días. Eso es lo que tú tienes que recordar, reconocer y aceptar dentro de tu corazón. Dios sigue siendo la mejor opción. A lo mejor es la última, pero siempre será la mejor. A lo mejor está al final de la lista, en el último renglón, pero Él sigue siendo la mejor opción. Por eso es que el rey, en su desespero, corrió a la casa del profeta. Y el profeta dijo, esto vamos a hacer. Abre la ventana, agarra una saeta, lánzala. Yo voy a profetizar y Siria va a caer. Siria va a caer. Y eso fue lo que sucedió, dice la palabra de Dios. Por eso tienes que entender que cuando las habilidades de los hombres fallan, Dios sigue siendo la mejor opción para nosotros. Dios sigue siendo la última esperanza que nos queda sobre esta tierra. Recuerda, Jesús no es una religión, es la última alternativa que le queda al ser humano. Los sistemas han fracasado, los gobiernos han colapsado, han hecho alianzas absurdas con la muerte, pero Dios sigue sentado allá arriba. Ya no es una opción, es lo mejor que nos pasó en esta vida, es la única esperanza que nos queda. Tienes que recordar cada mañana. A lo mejor es la última opción de la lista, pero siempre seguirá siendo la mejor.
Siempre, por eso me gusta esta historia, porque me gusta tratar de entenderlo el profeta. Cuando la Biblia arranca en el verso 14, dice, estaba Eliseo enfermo. No dice el profeta Eliseo, dice Eliseo. Parece que le habían quitado las distinciones. Parece que el profeta ya no lo era. Sin embargo, el oficio y la unción seguía ahí adentro vigente. La unción seguía atesorada dentro de sus huesos. ¿Por qué la Biblia no le dice el profeta Eliseo acá en esta historia, sino que dice Eliseo? Eso sí tiene una explicación. Desde la última profecía del profeta Eliseo hasta este punto habían pasado más de 40 años, más de 40 años. En ese lapso de 40 años el profeta dejó de profetizar. Dios dejó de usarlo intensa y efectivamente. No se sabe por qué. El profeta profetiza cosas 42 años antes de esta historia. Todo lo que el profeta dijo se cumplió. Había un respaldo de Dios. El cielo estaba abierto. Dios lo usaba soberanamente. Pero 42 años Dios dejó de usarlo. Dios dejó de hablarle. El profeta ya no profetizaba. Y la gente decía, bueno, antes era profeta. Antes lo era. Ya no es. Por eso hasta la Biblia dice, verso 14, estaba Eliseo, no dice profeta. Sus cargos ministeriales habían sido removidos porque no estaba en el ejercicio de la profecía. Entonces, como no profetizaba, ya no le llamaban más profeta. Pero la unción estaba allí dentro. Pero la esencia estaba allí dentro. Los dones seguían hirviendo dentro de él. Porque lo que Dios te da, no te lo quitan los años, no te lo quita la experiencia, no te lo quita la vida. Eso está allí y tarde o temprano va a explotar. Por eso tú tienes que creer que no es la vida la que te quita el don, sino que Dios te tiene allí en remojo. Llegará el día en el que ayer mira al profeta por 42 años de no profetizar, le quitan los cargos ministeriales, pero cuando Dios lo activa en su lecho de muerte, este profeta con la unción en sus huesos profetizó la caída de Siria e Israel siguió de pie. Lo que tú tienes que entender es que los problemas, las tragedias, las situaciones de vida, la inoperancia y las cosas que te han pasado en la vida no pueden quitarte los dones. Lo que está allí impreso en ti seguirá contigo hasta el último día de tu vida. Y llegará un momento en el que Dios lo volverá a usar y no será la vida la que te diga que no puede, sino que el Dios que te llamó pondrá en movimiento la unción de nuevo. Y cuando la unción aparezca, todo lo que venga en contra va a caer, todo lo que venga en contra va a retroceder, todo lo que se alce contra ti tiene que soltar tu territorio. No es el problema el que define quién eres, la unción que está dentro tuyo es la que te marca, la que te desarrolla, la que te levanta, la que le dice al diablo, la gente le quitó los cargos, pero Dios sigue creyendo que Él es profeta de Dios sobre esta tierra, que está ungido por Dios sobre esta tierra, que tiene los dones y las habilidades para hacer caer el imperio. Tienes que aceptarlo. La vida te pudo haber golpeado duro. A lo mejor los problemas fueron diluyendo el don dentro tuyo, pero eso no te quita posición en Dios. Tarde o temprano las situaciones cambian y lo que hay impreso dentro tuyo se levantará para recordarle a todos que tú eres la voz de Dios sobre esta tierra, que tú eres el hombre y la mujer de Dios sobre esta tierra, que la vida no pudo apagar el don que había en ti, que los problemas no fueron suficientemente fuertes para destruir lo que Dios depositó en tu espíritu. Entonces tienes que creerlo de esa manera. A mí me gusta entenderlo así. 42 años, dicen los autores, que el profeta Eliseo no ejercía su oficio de profeta. 42 años. Entonces ya le habían quitado los cargos, ¿verdad? Ya no lo llamaban más como profeta. Ya sencillamente era un ciudadano más y le llamaban Eliseo. Sin embargo, como el oficio estaba dentro de él y la unción seguía intacta,
ocurrió que cuando se lo necesitó, este hombre dejó su lecho de muerte y con una acción profética hizo caer las hordas infernales que querían destruir a Israel. Tienes que grabarte esto porque esto está bueno. La vida, los problemas, las crisis, las luchas, pueden sacarte de escena, pueden bajarte del escenario, puede que la gente deje de aplaudirte, puede que la gente deje de reconocerte, puede que el que ayer te respetaba ahora te tutea, puede ser, eso pasa. Y eso pasa siempre. Ayer eras el gran no sé qué y ahora te llaman por el nombre, te tutean, ¿verdad? Entonces la vida puede dar esos giros, pero lo que Dios ha depositado dentro tuyo, nada en esta vida tiene el poder para quebrarlo. Nada en esta vida tiene la fuerza para destruir lo que Dios ha puesto dentro tuyo. A lo mejor la gente ya no te reconoce, ya no te aplaude, ya no te persigue, ya no te llama por teléfono, ya no busca tu oración, ya no busca tu amistad. A lo mejor ya no te siguen en el Facebook, pero lo que Dios ha depositado dentro tuyo, eso no lo puede sacar nadie, eso no lo puede remover nadie. 42 años pasaron, la gente ya no lo llamaba profeta, pero este hombre tenía unción, este hombre tenía poder, dentro de él había algo que la vida no pudo quebrar, y cuando Dios lo necesitó, este hombre abrió la ventana del oriente, sacó un arco y una flecha, soltó una saeta y declaró palabra de Dios, y esto sirvió para que el rey de Siria y todas sus hordas infernales retrocedan. Tienes que grabártelo de esa manera. La vida da vuelta. Ayer estabas arriba, a lo mejor hoy estás abajo, pero eso no va a matar la unción que hay dentro tuyo. Tú sigues siendo representante legal del reino de los cielos. ¿Está de acuerdo con eso? Tienes que entenderlo así. Dame 2 minutos, yo ya voy terminando. Dice la palabra de Dios, o yo entiendo esto, cuando todas las estrategias del hombre fallan, Dios sigue siendo la mejor opción. Eso ya dijimos. Las estrategias militares para este rey habían fracasado. Las estrategias políticas habían fracasado. Y entonces corrió a Dios, porque cuando fallan las estrategias de los hombres, Dios sigue siendo la mejor opción. Eso te lo tienes que grabar. El grito angustiante del rey le recordó al profeta Eliseo que un día él estuvo allí, que un día él pasó por lo mismo, que un día la desesperación le ganó, que un día el problema fue más grande. Y entonces Eliseo conectó con el dolor del rey y se volvió altamente efectivo. Cuando tú no logras conectar, tenemos un problema, porque a veces ponemos gente a funcionar en lugares que no han conectado, y porque no ha logrado conectar, creemos o queremos que la persona funcione y no se puede. Entonces el principio del éxito es conectar primero, es conectar, es hacer clic, es que tú sientas lo que ellos sienten. Pero cuando no lo sientes, Señor, es una pérdida de tiempo. Necesitamos sentir primero. Entonces, el profeta muere. Después de esta acción profética, el profeta muere. Verso 17. En el verso 18, vamos a avanzar rapidísimo con esto. Verso 19. El verso 20 dice lo siguiente. El verso 20. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Punto. Mira, hasta aquí él seguía siendo Eliseo, no el profeta. Eliseo, ya hemos hablado de eso. La vida giró y un día era el gran Eliseo que hizo milagros que superaron el doble de lo que hizo Elías, el doble. La unción que había en él lo llevó a hacer cosas el doble de lo que hizo Elías. Eso dice la Biblia. Sin embargo, 42 años después, la fama de este profeta se apaga, se diluye. Ya no profetizaba, ya no hacía proezas, ya no decía nada en nombre de Dios. Y la gente le quitó los cargos. Entonces la Biblia le dedica solamente un renglón, uno solo,
al gran profeta Eliseo, uno solo. Y en el verso 20 dice, murió Eliseo y lo sepultaron. Punto. Terminó el problema, terminó el asunto, pasemos a otra cosa. Eso dice ahí. Y en el segundo renglón del verso 20 dice, entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Inmediatamente después de la muerte del profeta, la Biblia nos conecta con otra historia que le sigue a continuación, pero no le dan la honra que se merecía este hombre. No le dan el reconocimiento, no hubo aplauso, no hubo fama, no hubo recordatorio, no hubo velatorio en la casa de gobierno, el Congreso no se abrió para que lo velaran allí. Eso no pasó. Sin embargo, la Biblia le dedica solo un renglón a este hombre, gran hombre de Dios que murió. Y luego te pasa otra historia. Y en esa otra historia dice que bandas armadas se lanzaron contra el territorio. Recuerde que en el verso 14, el rey corre con desespero al profeta porque Siria quería invadir el lugar. Y el profeta acciona y lo defiende. Cuando el profeta muere, inmediatamente tras su muerte, bandas armadas de moabitas se alzan contra el lugar. Entonces quiero que entiendas esto, que esto es técnico y que usted tiene que entenderlo. La ejecución de un plan satánico avanza cuando lo profético muere. Entonces te lo voy a decir hasta el cansancio para que usted se lo aprenda. La ejecución de un plan. En el verso 14, Siria quería dominar Israel, pero había un profeta enfermo de muerte, sin credenciales, sin honra, ya no salía en el Facebook, ya no tenía seguidores, ya no llenaba estadios, pero era un profeta de Dios, un hombre de Dios allí que se alzó en armas y defendió a toda la nación. Pero luego el profeta muere y otra vez el problema aparece y bandas armadas de moabitas se meten al territorio para dominarlo. La ejecución de un plan satánico avanza cuando lo profético muere. Entonces quiero que entiendas esto. Cuando tú estás orando por una casa, cuando tú le estás clamando a Dios por una familia, cuando tú estás golpeando los aires y le estás diciendo a Dios, a esta casa no va a entrar, a esta familia no va a tocar la droga, la muerte, la destrucción, la pobreza, la ruina, el divorcio, el fracaso, póngale el nombre que quiera, la enfermedad, la muerte, el vicio, no va a entrar porque yo estoy orando por ellos, porque yo le estoy pidiendo a Dios por ellos. Tú eres la defensa y la opción de Dios para esa familia. El problema es cuando tú dejas de hacerlo. El problema es cuando te superan cosas que te quitan la función. El profeta había muerto. Entonces él deja de cuidar a Israel e inmediatamente la ejecución de ese plan satánico vuelve a tomar fuerza, vuelve a tomar protagonismo y entonces Israel cae en bandas armadas. Vuelvo a insistir con esto, la ejecución de un plan satánico avanza cuando lo profético muere, cuando tú dejas morir la intercesión profética, los ayunos, el clamor, el pararte en la brecha, el pelear por el territorio que Dios te ha dado, el defender la familia que Dios te ha asignado, sea tuya o sea de alguien en donde Dios te plantó a pelear. Cuando tú descuidas eso, se pone en movimiento todo un plan satánico para destruir el territorio. En el verso 14, Siria quería dominar Israel y el profeta se lo impide. En el verso 20, el profeta muere y bandas armadas de moabitas toman el territorio. Cuando lo profético muere, hordas infernales avanzarán sobre nuestro territorio. Usted no puede dejar morir lo profético. Usted no puede dejar morir la intercesión, la oración, el clamor, el golpear los cielos. La iglesia no puede acartonarse. La iglesia no puede seguir dogmas y paradigmas de hombre. La iglesia tiene que volver a lo escrito en la palabra de Dios y accionar sobre lo que aquí dice, porque tú no eres un florero en la sociedad, eres la esperanza de Dios para tu pueblo, eres la esperanza y defensa de Dios sobre la tierra donde
donde estás parado. Por eso tú tienes que levantarte cada mañana y decir: no dejaré morir lo profético en esta tierra. Voy a luchar, voy a pelear, voy a creer por ello. Cualquiera sea tu acción, hazlo conforme a la voluntad de Dios. Recuerda, tú eres la esperanza de Dios para ese pueblo, para esa casa, para ese territorio, para ese apellido. Tú eres la unción de Dios en ese lugar para que lo infernal caiga y retroceda. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Lo entiendes? Me gusta pensarlo de esta manera. La ejecución de un plan satánico. El diablo tenía un plan y era dominar Israel. Lo intentó mientras el profeta estaba herido de muerte. Yo pienso que el diablo habrá dicho: este está entretenido en otra cosa. Este está en su problema, sumergido en su miseria. Vamos a avanzar sobre el territorio. Y el profeta, conectado con una vieja experiencia que le recordó que él también estuvo una vez angustiado, mal, en crisis, en problema, dejó su dolor, se levantó, hizo un acto profético, defiende la nación. Y el diablo perdió. Pero luego el profeta muere. Y como ya no había defensa profética, el infierno otra vez incita el corazón de hombres que se lanzan a dominar Israel. Entonces la ejecución de un plan satánico cobra éxito cuando se muere lo profético. La ejecución de un plan diabólico toma fuerza, protagonismo y dominio de la tierra cuando descuidamos lo profético, cuando se nos muere aquello que Dios ha depositado en nosotros. No puedes dejar morir eso. No puedes dejar morir lo profético, la unción, el llamado, el plan de Dios. Eso no puede caer. Eso no se te puede escapar. Tienes que ser útil y efectivo. Cierra tus ojos por un momento. Ya nos vamos. Le prometo que es así. La hora se nos disparó un montonazo. Quiero que cierres tus ojos. Ciérralos. Ciérralos por un momento. Ciérralos. Habla con Dios allí. Cuando el diablo quiso destruir, se aseguró que el profeta esté entretenido en un problema personal. Entonces, como el profeta estaba entretenido en una enfermedad, el diablo dijo: esta es la mía, y se mandó a querer dominar la tierra. Siempre que tengamos gente entretenida, el diablo considerará eso como una opción. Siempre que tengamos profetas, siempre que tengamos una iglesia dormida, el diablo tomará eso como una opción para intentar dominar nuestra tierra. Tienes que volver a conectarte, tienes que volver a activarte, tienes que volver a plantarte, tienes que volver a meterte en la brecha. El diablo perdió aquella oportunidad porque sencillamente el profeta, dejando su dolor, se conectó. Entendió el dolor que ellos estaban viviendo y decidió ayudar. Pero después el profeta muere y otra vez el diablo pone en ejecución su primer intento de dominar y lo logra. Bandas armadas se filtran y logran conquistar aquel lugar. Cierra tus ojos por un momento. Cierra tus ojos allí. Oh Dios, oramos bajo un serio compromiso. No dejaremos morir la unción. No dejaremos morir lo profético. No dejaremos morir el llamado y el plan de Dios. Eso no se nos va a morir. Seguiremos orando por nuestra tierra, batallando por nuestra tierra. Seguiremos clamando por nuestra familia. Vamos, este es el momento en el que tú oras. Tómate solamente un minuto, porque yo entendí, señores, que para hacer compromisos con Dios, tú no necesitas una oración de 3 horas. Tú necesitas un corazón sincero, que solo le diga a Dios 2 o 3 palabras. Lo que Dios quiere escuchar es que tú le digas: cuenta conmigo, cuenta conmigo. Y si brota de un corazón sincero, créeme, Dios te la cree y es suficiente para que a posterior Dios use tu vida. Por eso, tómate un minuto, solo uno.
Asume tu compromiso. Asume tu responsabilidad con Dios. Asume tu lealtad con el Señor. Háblale a Dios allí. Háblale a Dios. Dile, cuenta conmigo, no dejaré que se muera lo profético. A lo mejor la vida te ha pegado tan duro que ya no tienes el protagonismo del primer día. Pero si Dios te llamó, eso sigue vivo allí. Eso sigue vigente allí. Eso no se muere. Los hombres cambian. Cuando Jesús entró a Jerusalén, la multitud gritaba: bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero usted da vuelta a la página y esa misma multitud al otro día gritó: crucifíquenle, mátenlo, queremos verlo muerto. La vida funciona así: un día estás arriba, un día estás abajo. Un día la gente te quiere, mañana ya no te quiere. Un día te aman, después ya no te quieren tanto. Un día estás arriba, otro día estás abajo, pero eso no puede cambiar tu esencia. Dios te llamó para defensa del territorio. Dios te llamó para pelear por tu casa, por tu familia. Te siga o no te sigan multitudes, te aplaudan o no, te reconozcan o no. Tú tienes un llamado poderoso. Tú tienes una unción que late dentro tuyo y que te recuerda cada día que no es el hombre el que te llamó, es Dios el que te llamó. No es el hombre el que te va a usar, es el poder de Dios en ti el que te pondrá en alza otra vez y te recordará que Él no te quitó nada, que la unción está dentro tuyo. Oh Dios, oramos en esta hora, dándote gracias por esta palabra, creyendo a esta palabra. Mira, si tú puedes, ponte de pie, si puedes, si tienes ganas. Si no puedes, tranquilo, no sufras. Quédate allí en tu banca. Pero quiero que levantes tu mano derecha y que te comprometas con Dios ahora. Comprométete con Dios ahora. Vamos, nos quedan 2 minutos. 2. Comprométete con Dios ahora. No dejaré morir lo profético. No dejaré morir lo profético. Voy a luchar, voy a creer, voy a reventar los poderes del infierno. Voy a avanzar sobre la oscuridad, pero no dejaré morir lo profético. Seguiré luchando porque hay algo dentro mío que me recuerda: Dios es conmigo. Vamos, háblale a Jesús. Te quedan 30 segundos, aprovéchalos. Habla con Jesús aquí. Dile al Señor: aquí estoy yo, aquí estoy. Creyéndote, no dejaré que se me muera el fuego. No dejaré que se me apague la unción. No dejaré que los problemas me saquen de escena. No dejaré, no perderé mi posición en Cristo. Señor, oramos en esta hora, declarando el bien, declarando el poder, declarando la gloria del Señor, declarando el favor y la gracia de Dios. Vamos a ser libres en esta hora para adorar al Rey. Vamos ahí. Declara: yo miro a tu rostro y sé que fui creado para habitar contigo en un lugar secreto. Tú me has llamado, soy libre por amor y fe. Yo miro a tu rostro y sé que fui creado para habitar contigo en un lugar secreto. Tú me has llamado, soy libre por amor y fe. Amándote en libertad, conociéndote en libertad. Hay libertad cuando yo uno contigo soy.
clamado, soy libre por amor y fe. Yo miro a tu rostro y sé que fui creado para habitar contigo en un lugar secreto. Hijo me has clamado, soy libre por amor y fe. Amándote en libertad, conociéndote en libertad. Hay libertad cuando yo juro contigo, estoy amándote en libertad, conociéndote en libertad. Hay libertad cuando yo juro contigo, soy libre para cantar, libre para gritar, libre para lanzar, yo para adorar, libre para cantar, libre para cantar, soy libre para lanzar, vamos, muévete en libertad en esta noche, iglesia. Celebra que el Rey vive. Yo te alabaré, te glorificaré, mi vida te daré, como prenda a tus pies. Nada puedo pagar el fuego que arde en mí. Lo que me se levante, todo tendrá que huir. Hasta un sin fuerza cantaré, con todo te adoraré. Con mis manos, con mis pies, con todo te exaltaré. Hay libertad, hay libertad, hay libertad para adorarte.
ser